Hola, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos una vez más en esta sesión web. Vamos a dar inicio al webcast del día de hoy, donde vamos a hablar de automatización de email marketing, algo que estamos necesitando mucho por estos días, y cómo podemos tener un acelerador de ventas gracias a este canal digital de comunicación. Hoy nos van a acompañar María Paula Flores, nuestra Community Manager en Sumato, y Catalina Pineda, nuestra gerente de mercadeo, quien pues nos van a detallar un poco la estrategia, conceptos, y vamos a hablar un poco, vamos a tener un demo sobre una herramienta que utilizamos nosotros internamente para que conozcan a detalle cómo realizar este proceso de automatización de email marketing. Vamos a dar inicio entonces. Una vez más, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Para los que no nos conocen, vamos a hablar un poco de Sumato. Primero les voy a presentar quiénes somos, para los que no nos conocen. Nosotros somos consultores en planeación estratégica de tecnología, donde tenemos capacidades sobre 10 unidades de negocio. En estas sesiones vamos a hablar una a una sobre estas unidades de negocio, las competencias que tenemos. Y hoy, pues específicamente vamos a hablar sobre Sumato Digital, donde tenemos consolidada toda la estrategia de mercadeo, herramientas de mercadeo digital, automatización, recursos para e-commerce, para mercadeo. Vamos a profundizar un poco sobre esto. Somos especialistas en implementaciones de cloud computing. Creemos en soluciones listas, en soluciones eh, realmente robustas, corporativas, para poder tener una victoria temprana, una personalización o parametrización muy rápida en los clientes y poder tener velocidad en la implementación de estos proyectos. Para no alargarnos más con esto, quiero darle la bienvenida a Catalina Pineda, nuestra gerente de mercadeo, quien va a iniciar la presentación. Catalina, buenos días. María Paula, buenos días. La presentación es toda de ustedes. Gracias. Hola Andrés, buenos días, ¿cómo está? Bueno, ya va a empezar Cata con la presentación. Cata, ¿nos escuchas? Cata, Creo que no, creo que no, creo que tiene un problema de conexión. Dame un segundo, vamos a revisar qué pasó acá. Creo que ahí está de regreso. Ya, ahora sí. Listo, Muy Cata, buenos perfecto. días. Bienvenida. Gracias. Bueno, qué pena, tengo un poco de problemas de video, pero bueno. Entonces, bueno, me voy a presentar. Mucho gusto. Mi nombre pues es Catalina Pineda. Y junto a María Paula Flores vamos a hablar y vamos a presentar nuestro tema, pues que nos gusta mucho y todo, y en este momento pues tiene mucho auge, que es email marketing como canal digital y acelerador de ventas. Bueno, y para iniciar, quiero pues compartirles una cifra que es del periódico La República, y es que este año ha aumentado el uso de comercio y mercado digital en un 300% en Latinoamérica y en Colombia en un 100%. Bueno, todo esto se ha generado y se debe a pues la problemática que hemos vivido durante este año. Quiero pues enfatizar en esto, en este término, que es marketing digital, y es toda acción y estrategia publicitaria o comercial que se ejecuta en los medios y en canales de Internet. Entonces, bueno, anteriormente las estrategias de mercadeo que se manejaban en los medios, se manejaban en los medios offline. Pues estos medios eran como la televisión, el periódico, la radio, la publicidad exterior. Ahí podemos ver un ejemplo, las vallas exteriores. Anteriormente, bueno, todas las estrategias de marketing iban dirigidas a esos medios. Y al pasar el tiempo, pues esto ha cambiado de forma progresiva y a gran velocidad.
dándonos hoy un paso hacia el marketing digital. El marketing digital pone a nuestra disposición una serie de herramientas digitales, como lo es el web y el blog, que permiten centralizar una campaña de mercadeo digital o de inbound marketing. Y es fundamental, primero, pues tener un dominio y segundo, decidir dónde y cómo vamos a estructurar la página web o nuestro blog. Los buscadores. Los buscadores son fundamentales ya que permiten a los usuarios de Internet encontrar contenido que están buscando. Algo muy importante es pues que las empresas van a tener un posicionamiento orgánico, ya sea, puede ser orgánico o de pago. Entonces, bueno, esto va muy de la mano con la publicidad display, como lo son los anuncios y pues los banners. Las redes sociales son otras pues, herramientas que nos brinda el marketing digital. Son plataformas que crecen cada vez más y cada vez más y se adaptan perfectamente pues, a los cambios. Son eficaces para la difusión de información, de contenido, para la creación de marca, el branding e incluso pues, para las compras online. En este caso nos vamos a centralizar en marketing, en email marketing como herramienta fundamental. Y aquí quiero detenerme para iniciar contándoles un poco acerca de la historia de email marketing. Entonces, el email marketing lleva más de 40 años desde que se envió. Esto ocurrió de forma masiva, esto ocurrió sin saberlo, sin programarlo. Ocurrió en 1978 por un comercial de Digital Equipment Corporation llamado Gary, que envió un mail no solicitado a 400 empresas. Esto pues al principio pues generó como un impacto, pero después se pudieron ver los beneficios porque generó 13 millones de dólares en ventas para la empresa. Entonces, bueno, todo esto al principio era spam y a partir del siglo XXI el email se convirtió en algo indispensable a nivel personal y profesional. Bueno, email marketing es una herramienta clásica, pero pues al pasar el tiempo ha tenido grandes modificaciones. Esta es una herramienta que ha sabido trabajar en combinación a otras estrategias de mercadeo, como lo es la segmentación y la nutrición de leads. El email marketing puede trabajar con bases de datos propias o ya sea ajenas y puede generar mensajes de distintas formas como los newsletters, boletines, catálogos, cursos y más. Más adelante pues María Paula les va a contar un poco más acerca de esto, pero es fundamental seguir utilizando esta herramienta de mercadeo si se quiere llegar de forma directa a un público y si se quiere escalar rápidamente en una compañía. Entonces, el correo electrónico es uno de los canales de mercadeo más potentes y para finalizar el 2020 el correo electrónico tendrá un alcance de 3.000 millones de usuarios. Todos sabemos que correo electrónico no es fácil, o sea, la verdad, estructurar y todo lo que viene detrás de esto no es fácil y por eso quiero compartirles las mejores prácticas. Entonces es fundamental tener una lista de correos, primero, que sea saludable. Segundo, tener una buena segmentación. Y por último, establecer distintos tipos de email para distintas situaciones. Entonces, desarrollar distintos tipos de listas de destinarios y hacerla crecer mediante correos electrónicos. Eso es algo muy importante que debemos tener en cuenta siempre. Fundamental pensar antes de crear un correo electrónico, tener nuestra lista de destinatarios. ¿Cómo sabemos que ya hemos nutrido esos contactos y que hay un enganche? Entonces, pues esto es muy fácil de saber porque podemos determinar esto cuando ellos han aceptado registrarse o han facilitado algún tipo de información. Entonces, ahí es cuando nosotros decimos, ya hay un enganche y ya tenemos a un contacto, por lo menos ya él tiene un punto fijo en nuestra empresa, ya conoce algo de nosotros. Unas estrategias fundamentales que hay que tener en cuenta y que son fundamentales es pues crear una oferta de suscripción gratuita.
Esa es una forma eficiente para capturar direcciones de correo electrónico de forma orgánica. Y pues es dar algo valioso de forma gratuita. Entonces, ejemplo, libros electrónicos, serie de correos electrónicos con contenido de aprendizaje, consultas, demostraciones de producto o servicio o algún obsequio. O sea, la idea es entregar algo útil a la audiencia para que ellos felizmente a cambio de eso nos den su contacto. La segunda estrategia es facilitar la suscripción a tu lista de correos electrónicos. Entonces, pues muchas compañías colocan el botón de registro al inicio de su página web o en sus correos electrónicos. Entonces, esto ocasiona que el lector lo pase desapercibido y no va a tener ese contacto con nosotros. Entonces, pues para hacer crecer esa lista de contactos hay que priorizar la colocación de múltiples botones, múltiples oportunidades para que las personas logren tener contacto con la empresa. Entonces sugerimos 3 opciones. Una es al inicio del correo electrónico, debajo de alguna información importante y al finalizar el correo electrónico. Entonces, pues como les digo, esto es algo que permite al lector tener más posibilidades de registro y de tener contacto con la empresa. Otro tema muy importante y que debemos tener en cuenta es el cumplimiento de CAN-SPAM. ¿Qué es el CAN-SPAM? Es el control de asalto de pornografía y de mercadeo no solicitado. Entonces, este es un acto que otorga a los destinatarios tener derecho de que una empresa deje de enviar correos electrónicos que no se solicitan. Entonces, pues para cumplir con esto es importante, primero, incluir un enlace para darse de baja. Esto es algo bueno, o sea, muchas personas dirán, no, pues es algo que me va a eliminar usuarios de mi lista, y no, la verdad es algo bueno porque pues permite tener esa lista de contacto de personas que no desean recibir información de la empresa. Entonces eliminamos a esa gente y depuramos de igual forma nuestra base de datos. Entonces, esto se puede hacer a través de un proceso de automatización, que más adelante hablaré un poco más a fondo este tema. Y pues es importante que debemos eliminar estas personas que se han dado de baja durante los siguientes 10 días hábiles, de acuerdo a las regulaciones y pues para evitar cualquier tipo de multa. Este proceso se puede realizar, pues como les digo, a través de la automatización y pues permite que uno no se quede realizando manualmente, eliminando cada uno de los usuarios. Entonces, es muy importante acá el tema de la automatización. Para manejar un mejor CAN-SPAM, debemos incluir información necesaria de la empresa, como la información de contacto, redes sociales, página web, porque pues esto demuestra transparencia, genera confianza, demuestra que somos realmente confiables y responsables. Entonces, pues aquí ya María Paula les va a contar un poco más a fondo acerca sobre la creación de emails, las estructuras y mucho más. Entonces, María Paula, te doy la voz. Gracias, buenos días a todos. Como decía Catalina, yo les voy a hablar acerca de las estructuras de lo que deben tener los correos, los tipos de correos que hay, pero para comenzar, quiero empezar diciendo las diferencias que habían entre el email marketing tradicional y el email marketing actual. Realmente pues ha ido cambiando a través del tiempo, entonces es importante que conozcamos estas diferencias para saber por qué ahora está en tanto auge. Entonces, el email marketing tradicional, pues como Catalina decía, surgió por un error. Entonces, antes los envíos se hacían sin definir un público objetivo. Simplemente lo único que se buscaba era tener unas comunicaciones que estuvieran dirigidas al alcance, es decir, llegar a la mayor cantidad de personas que pudiéramos sin tener una segmentación definida ni tener nuestro público objetivo. Entonces, lo que se logró con esto fue que muchos correos llegaran a spam. La gente se empezara a cansar de estar recibiendo correos no solicitados, entonces pues esto fue muy negativo cuando se empezó a implementar el email marketing. También otra característica del email anterior era que los correos estaban diseñados para que llegaran a un solo dispositivo. Esto quiere decir que solamente se podían reproducir desde un computador, no teníamos que reproducirlo en un celular. Entonces, pues era muy limitante también el diseño y por lo general eran correos que únicamente incluían texto. Todas estas como desventajas que tenía el email anteriormente
dieron paso a que se crearan nuevas estrategias y pues evolucionara muchísimo más. Entonces, en la actualidad ya tenemos la segmentación de usuarios y que realmente tiene que ser algo fundamental para que podamos tener un correo que sea efectivo y que lleguemos a nuestro público objetivo. También la personalización y el diseño, los correos que enviamos ahora y que las empresas envían deben estar personalizados, deben tener diseños que sean limpios, pero que sean llamativos para que asimismo podamos captar a nuestros usuarios. También pues ahora, teniendo en cuenta lo que decíamos que anteriormente no había la capacidad de reproducir los correos en distintos dispositivos, ahora sí, ahora los correos son responsive, lo que quiere decir que si yo creo un correo desde un computador, se tiene que ver de la misma manera en un celular, en una tablet, en un reloj inteligente. La resolución y la forma en que se ve tiene que ser la misma, no puede cambiar. Esto va a generar muchísimo más impacto porque las personas, por lo general, su primer canal donde ven los correos es por un celular. Entonces, el 59% de los correos electrónicos se abren en estos momentos desde otros dispositivos que no son únicamente un computador. Y pues también se está implementando ahora la automatización y los resultados que se pueden medir. Entonces es muy importante tener claro que todas estas evoluciones que ha tenido el email marketing y el correo electrónico, pues nos sirven para llegar más lejos a nuestro público objetivo. Teniendo en cuenta ya, pues como esas características que hacen el email marketing actual, nosotros tenemos dos tipos de formato. El texto plano, que pues como su nombre lo indica, es únicamente texto, donde lo único que se puede incluir de extraños es un link y ya. Este tipo de formato tiene una ventaja y es que se puede, los usuarios pueden sentir que es un correo de pronto un poco más personal porque están recibiendo un texto. En esta época pues todos los días recibimos muchos correos y sentimos que de pronto pues es algo un poco masivo. Sin embargo, pues es un tipo de formato que no permite explorarlo mucho más. Y por el otro lado tenemos el HTML, que pues este ya es completamente distinto, ofrece una experiencia visual mucho más dinámica, podemos tener textos que realmente, correos que son hiper personalizados ahora y que realmente debe ser así porque tenemos que hacer sentir a los usuarios que estamos creando un contenido específico y que está pensado en ellos. Entonces, acá yo tengo la pregunta de si debemos hacer piezas en HTML o en texto plano. Realmente, el escenario ideal sería utilizar los dos, incluir tanto el texto como el contenido que se realiza en HTML, que pues va desde imágenes, videos, GIFs, textos de color, en fin, hay un sinfín de posibilidades que la mejor estrategia es combinar las dos. Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta que tenemos dos tipos de formato, existen tipos de email marketing. Son 4. La gente por lo general, un correo es simplemente redactar un texto o crear una pieza gráfica y no. Existen 4 tipos de email marketing. El primero y el más usado es el newsletter, que por lo general se envía, puede ser enviado diariamente, semanalmente, mensual, cada 3 meses, cada 6 meses. Y el contenido que va en este son, pues por lo general, contenido reciente que tenga una empresa. La finalidad de este tipo de correo es crear un contacto con clientes potenciales y con clientes actuales que tengamos. Para esto tenemos que tener una segmentación definida para así saber qué tipo de contenido les vamos a ofrecer. El contenido que se le ofrece a un cliente actual no es el mismo que se le va a ofrecer a un cliente potencial. Tenemos que aprender a diferenciar siempre eso. Perdón. Después tenemos el email para nutrir leads. La gente la verdad no lo conoce mucho y su finalidad no es como tal generar una venta directa, que se pueda generar a futuro es distinto, pero la primera función de este es nutrir las bases de datos. Por lo general este correo se envía después de que alguien ha hecho una acción específica, como por ejemplo registrarse para descargar un ebook o para registrarse a tener una algo. Entonces, inmediatamente que pasa eso, se les envía un correo, el cual, pues lo que va a hacer es que nosotros vamos a tener información del usuario y eso va a ayudar a que nosotros nutramos nuestras bases de datos. Entonces, este tipo de correo es muy importante porque ayuda a los usuarios a estar más cerca del embudo de ventas, o sea, como que genera un paso más sin decir que vaya a generar una venta directa.
El siguiente tipo de email que tenemos es el email informativo. La gente tiende a confundirlo con el del newsletter, pero es muy distinto porque en este se envía a una lista de contactos que tenemos ya predeterminada según un correo que se haya enviado anteriormente. Un ejemplo de esto es, digamos, cuando ustedes se registraron a este webcast, primero llenaron unos datos de registro y luego posterior a ese se les envía un correo en donde se les confirma cuál es el lugar, la fecha, el link para ingresar al evento. Entonces, en estos emails informativos se envían datos muy específicos como fechas, lugares, datos que ayudan a una lista de contactos que ya tengamos definida a corroborar. Y por último tenemos el email marketing transaccional, el cual pues genera una transacción entre dos partes, entre las personas que envían el correo y los receptores del email. Entonces, en este también se envía para tener en respuesta a una acción que ha realizado algún usuario. Entonces, pues este por lo general tiene tres ejemplos claves que son los más frecuentes y los que más se usan. El primero es un email de bienvenida que se da por lo general cuando alguien se registra alguna plataforma que nosotros tengamos o que descargue algún link de un evento, entonces se les envía un email de bienvenida. El siguiente es un email de confirmación para que también se envía después de que ellos han ingresado algún servicio, link o botón de contacto que nosotros tengamos y se les envía una confirmación de que ya están registrados. Y el último de estos es un mail de seguimiento que por lo general se envía al finalizar un evento, dando las gracias a las personas por participar pues en el evento. Todos estos tipos de email marketing, pues hay que seleccionarlos según el objetivo que nosotros tengamos y la segmentación también pues, que nosotros estamos utilizando. Es muy importante entender y saber que cualquiera de estos tipos de email marketing los vamos a poder realizar y debemos implementar la automatización para nosotros ahorrar tiempo y ser mucho más eficientes. Pues de esto les hablaremos más adelante. Ya como tal, teniendo en cuenta los tipos de email que hay, independientemente del que se escoja, una estructura. Y deben tener una estructura porque de eso depende en gran parte el éxito de un correo electrónico. Entonces, todos los correos deben tener un encabezado, un cuerpo y un pie de página. Yo acá tengo un ejemplo, esta es la invitación que nosotros utilizamos para este webcast. Y pues yo les voy a ir explicando acá cuál es el encabezado, el cuerpo y el pie de página. Entonces, el encabezado es la parte que la gente ve de primeras. En este caso sería donde dice webcast, abajo el logo y en la parte derecha están los iconos de las redes sociales. Entonces, en el encabezado es súper importante que se tenga un asunto clave, que sea corto, que sea conciso y que sea llamativo. El éxito de los correos, el 69% de los correos tienen un éxito por este encabezado. Si tienen un encabezado confuso o que los va a llevar a promociones o descuentos, por lo general ese tipo de encabezados llevan los correos a spam. Entonces tenemos que generar un encabezado que sea con una palabra clave, pero que sea atractiva. Luego tiene que tener el logo de la empresa para que las personas inmediatamente abren el correo, vean el logo, sepan quién les está enviando el correo. Porque si no tenemos un logo, pues la gente no va a saber, se va a perder y de pronto al final, pues no van a saber nunca quién fue el que envió ese correo o qué empresa pues es la que está queriendo captar su atención. Entonces, esas dos cosas son súper importantes. Luego viene el cuerpo del correo. El cuerpo, en este caso, nosotros tenemos una imagen que es, pues tiene un título que es grande, tiene un botón de call to action, tiene unos datos y luego tiene el texto. El cuerpo del correo es la columna vertebral, entonces es súper importante que tengamos una imagen que sea llamativa, que contenga un texto y también que tenga un cuerpo ya como tal, una descripción de lo que estamos mostrando, que sea clara, que sea legible, que tenga muy buena ortografía y que tenga una gramática que sea entendible según la zona en la que nos encontramos. Un ejemplo de esto es que no podemos utilizar palabras y en un contexto, digamos, latinoamericano y utilizar las mismas palabras
para un contexto europeo. Puede ser que nosotros tengamos cierto tipo de palabras que acá significan una cosa y allá otra. Entonces, cuando estamos creando un correo también tenemos que tener muy claro eso. Y pues eso va desde la segmentación. En el cuerpo van los botones de call to action, son demasiado importantes porque, por ejemplo, Whirlpool hace 2 años no implementaba los botones de contacto en sus correos y decidió implementarlos porque quería generar mucho más tráfico de ventas y en su página web. Entonces quiso implementar unos botones y con esto lo único que logró fue tener un excelente resultado. Sus ventas incrementaron en un 42%. Entonces los botones de call to action, los botones de contacto, los botones en donde tú vas a poder redirigir a un landing page, a tu página, a tus redes sociales, son muy importantes y son fundamentales porque eso también genera un plus para generar muchos más lazos de cercanía con el usuario. Y por último, ya tenemos el pie de página, que pues ya las personas se han tomado toda la tarea de recorrer nuestro correo, de leer todo. Entonces llegamos a la parte final en donde debemos incluir nuestros datos de contacto. Es la parte en donde los usuarios van a poder encontrar información para poder contactarnos, para poder, si necesitan saber algo más, si están interesados en nuestros productos, en nuestros servicios, van a poder pues tener contacto con nosotros en esta parte. Entonces esta es una sección que nunca puede faltar en un correo, siempre debe estar presente y pues tenemos que tener en cuenta que todo esto nos va a llevar siempre a tener unos correos que estén listos para ser enviados. Todo esto, pues vamos a hablarlos a través de la automatización. Acá ya Catalina les va a hablar un poco más. Listo, bueno, pues sí, para todo esto que María Paula pues está contando es fundamental tener un proceso de automatización y pues aquí quiero hablarles más sobre cómo optimizar ciertos aspectos y establecer tareas futuras en piloto automático. Entonces, antes que nada, quiero compartirles este estudio que dice que el 64% de los especialistas de marketing dicen que vieron los beneficios de usar la automatización de mercado dentro de los 6 primeros meses. ¿Por qué? Bueno, porque primero, esto nos permite ahorrar tiempo y crear correos electrónicos con anticipación y nos permite así configurarlos pues para que inicien automáticamente cuando un usuario complete cierta acción. Entonces, ejemplo, como hemos hablado y como María Paula ha dicho, los mensajes de agradecimiento que recibimos después de inscribirnos en algún portal. Eso es un ejemplo fácil de entender y es clave. Entonces, bueno, para todo esto que les digo, es importante crear una serie de correos electrónicos que guíen al lector, pues mediante experiencias, y esto lo vamos a llamar embudo. Aquí me quiero detener un poco pues para decirles qué es embudo en una empresa. Entonces pues esto representa la efectividad de los procesos en cada una de las empresas. Entonces ustedes conocen un embudo y la parte de arriba se conoce como cuando es el conocimiento de tu marca. En el medio ya es la interacción y al finalizar es la compra. Entonces, pues a esto en el correo electrónico vamos a trabajar mediante embudos porque primero vamos a captar gran cantidad de audiencia y a pasar cada etapa, como más adelante se les voy a mostrar, pues se va disminuyendo hasta llegar a un usuario final que es el que va a realizar la compra. Entonces, por esto se maneja una serie de correos electrónicos, pues que van permitiendo paso a paso a los usuarios, realmente van pasando los usuarios realmente por este embudo para los que nosotros como empresa queremos tener. Entonces, son los que verdaderamente van a hacer una compra. La programación de correos electrónicos, fundamental, y nutrir leads. Es importante nutrir esos leads para que pues puedan convertirse en oportunidades y así pues los puedan trabajar mejor el equipo de ventas. Algo que siempre pasa y es que creemos que cuando ya tenemos un lead, deducimos automáticamente que es un cliente potencial. Y no, verdaderamente la mitad de esos clientes potenciales que se generan no están listos para realizar compras. Entonces, es fundamental los correos electrónicos porque estos van a enriquecer ese proceso de compra y van a ayudar a tener ese contacto más cercano con cada uno de los leads. Entonces vamos a generar confianza y así poco a poco vamos a mostrarnos como empresas transparentes y poco a poco vamos a mostrar y preparar a esos clientes para una compra futura. ¿Cómo? Y ahí, por favor, siguiente.
Bueno, ahí, ¿cómo y por qué debo segmentar mi lista de correos electrónicos? Entonces, debemos saber que el 42% de los vendedores no envían mensajes de correos específicos y que segmentar puede aumentar la cantidad de ingresos generados en un 50% en una empresa. Eso también nos va a ayudar a disminuir el riesgo de spam en un 0%. Entonces, segmentar ayuda a tener un enfoque más personalizado para conectarse con todos los lectores y por eso quiero compartirles y explicarles mediante unos videos la creación de reglas de automatización y cómo esto permite hacer nuestro embudo que llamaremos engagement. Entonces, bueno, como aquí pueden ver, vamos a crear reglas de automatización, vamos a ponerles nombres, de acuerdo en cada una de las plataformas que las empresas manejen en la parte de mercadeo. Vamos a seleccionar carpetas, vamos a tener una descripción de esa regla que se va a hacer. Importante aquí es manejar los tags. Los tags nos van a ayudar siempre a tener una mejor segmentación en nuestras listas. Vamos a seleccionar qué es lo que queremos hacer. En este caso, nosotros queremos nuestros prospectos de los seminarios, establecerlos en unas listas. Entonces, seleccionamos nuestro evento, en nuestro caso es el siguiente, el de Azure versus Amazon 2, y vamos a seleccionar las personas que asisten, las que no asistieron y las que se registraron normalmente. Entonces, partiendo de esto, ya vamos a empezar a crear nuestra acción, que es lo que va a determinar las reglas de automatización. Entonces, en este caso, vamos a realizar la acción de agregar esos prospectos a una lista que creamos llamada prospectos de webinar. Entonces, todo esto que les comento es para realizar nuestro embudo que les mostraré en el siguiente video. O sea, a partir de aquí ya las reglas empiezan a correr y ya es cuestión de ponerlas en nuestro embudo llamado engagement. Entonces, en el engagement de campaigns, como lo pueden ver, es como si se viera un mapa conceptual. Entonces, para crearlo, vamos a iniciar seleccionando acciones. Entonces, bueno, en este caso, vamos a establecer nuestra acción. La vamos a, en este caso va a ser abrir correos electrónicos. Vamos a escoger si es inmediata o tiene un tiempo de espera. Ustedes pueden programar eso de acuerdo a cómo lo quieran, si quieren que sea inmediato o esperar. Después de esto ya viene nuestro trigger, que ahí nosotros vamos a seleccionar pues como parte de esta acción, qué es lo que queremos. En este caso, las personas que abren el primer correo electrónico que se envía. Entonces vamos a dar un tiempo máximo de espera. Yo seleccioné en este caso 10 días para que empiece a correr y sea lo máximo que esperan los consumidores, los clientes que reciben nuestros correos. Ya aquí vienen las reglas de automatización, incluimos nuestras reglas, seleccionamos qué tipo de regla de las que creamos anteriormente es la que queremos, a quiénes se le van a enviar ese tipo de regla, para qué son esos tipos de regla y si va a ser igualmente una acción inmediata o si se va a esperar. Entonces, bueno, aquí ya se crean nuestras reglas y a partir de eso ustedes pueden ahí ver un poco cómo se crearía ese mapa conceptual. Ya después de eso, automáticamente él empieza a correr solo. ¿Cómo funciona esto? Entonces, lo que les digo, se envía electrónico, se da la opción de si lo abre, si no lo abre. Si sí lo abre, ¿qué es lo que le vamos a enviar después de eso? Se le van a enviar correos de agradecimiento, se le van a enviar newsletter o ahí vamos, depende de la estrategia de mercadeo que nosotros vamos a generar, vamos a seleccionar nuestra plantilla de correos electrónicos. Lo mismo para el no. Entonces, ¿qué nos va a permitir esto? Esto nos regala métricas y estadísticas de esos correos que se están enviando y de todos esos procesos. Entonces, esto nos permite determinar ciertas cosas y saber si verdaderamente esto está funcionando o no. Entonces, la idea, como siempre hemos dicho, tener nuestro cliente final, ese cliente que verdaderamente quiere realizar una compra en nuestra empresa. Entonces, ya aquí, a partir de esto, María Paula nos va a hablar un poco más acerca de las estadísticas y las métricas en correos de mercadeo. Entonces, María Paula, pues te doy la palabra.
Así es, bueno, como decía Catalina, después de que nosotros ya hemos hecho todo el trabajo de crear una campaña, de enviar a nuestras bases de datos, pues es muy importante tener un seguimiento y de las métricas, o sea, finalmente los resultados se miden así y vamos a saber si estamos segmentando bien, si estamos enviando un contenido adecuado y si realmente lo que estamos haciendo pues está funcionando. Entonces, para el seguimiento de métricas tenemos varias opciones. La primera de estas es la tasa de apertura, quiere decir el número de veces que han abierto nuestro correo electrónico. Entonces acá yo les puse en la parte izquierda un ejemplo. Tenemos un correo que se envió 889 veces y de esas 889 veces se abrió un total de 631. Entonces, pues ahí nosotros podemos ver que esta tasa pues realmente está funcionando porque lo han abierto bastantes personas. Luego tenemos la siguiente métrica, que es el clic por calificaciones, que es el número de veces que los usuarios hacen clic en los botones que nosotros tengamos. Entonces, en este caso, tenemos un total de 480 clics. De esas 889, 480 personas hicieron clic en nuestros botones. En esta métrica puede ser que se mida una persona haya entrado y haya dado clic varias veces. Entonces ahí se cuenta el número de clics totales, no como tal por persona. En la siguiente, que ya es la tasa de conversión, ahí sí se mide el número de personas que han dado clic en los botones que nosotros tengamos en el correo. Entonces, en este caso, los clics únicos fueron de 397, de los clics totales que eran 480. Entonces, ahí ya vamos viendo, pues, qué tan efectivo está siendo nuestra diagramación de correo, qué también estamos segmentando, si realmente, pues, está funcionando lo que estamos haciendo. Luego, si bien el porcentaje de rebote es una métrica muy importante porque así vamos a poder segmentar nuestra base de datos. Vamos a saber si realmente el contenido que estamos enviando lo estamos enviando a una lista de contactos que realmente es la adecuada. Entonces, en este caso, nosotros acá tenemos que el porcentaje de rebote es de 15 correos, entonces el escenario ideal es que llegara a cero, pero pues de esos 889, pues solamente 15 y a spam no llegó ninguno, entonces es una muy buena noticia porque quiere decir que la forma en cómo estamos redactando nuestro contenido está bien y la forma en cómo hacemos los encabezados también, pues porque no está permitiendo que nuestro contenido entre a la carpeta de spam. Y tenemos también la tasa de crecimiento, que esta significa si nuestras bases de datos están creciendo después de que enviamos una campaña, quiere decir pues que realmente está funcionando. Si por el contrario la base de datos empieza a disminuir, pues quiere decir que la base de datos que estamos utilizando o no funciona o el tipo de contenido que estamos enviando no es adecuado para el público que estamos usando. Entonces ahí hay que tener en cuenta esto. Esta tasa de crecimiento por lo general se mide después de que la base de datos ya está segmentada, porque cuando tú envías un correo electrónico a una base que aún no está segmentada, pues ahí todavía no tienes claro cuáles son los clientes que pueden ser potenciales y que esa lista de base de datos no sirve. Y por último, pues tenemos el retorno a la inversión, que a la final mide el número pues, de lo que hemos invertido en una campaña, regresa a nosotros y pues ahí podemos ver realmente si somos efectivos o no con lo que estamos haciendo. Acá también tenemos un ejemplo, nuevamente volvemos a la invitación del webcast y tenemos acá que tenemos 397 clics únicos. Entonces, pues acá podemos ver que cada icono que pusimos en la pieza tiene cierta cantidad de clics. Entonces ahí también podemos determinar si realmente nos están funcionando donde estamos poniendo los botones, qué tanto nos están pues solicitando más información, si realmente nuestras redes sociales están puestas en un buen lugar. Entonces, todas estas, existen muchas aplicaciones donde se crean campañas de email marketing y nos permiten casi que de inmediato después de que se crea una campaña poder medir los resultados. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Ya para finalizar y dar como un cierre a toda la presentación, pues primero dar gracias a todos porque llegaron hasta este punto y también pues comentarles como un resumen general. Entonces, el email marketing es muy importante implementarlo en esta era, pues porque estamos en una era que es digital, todo se está haciendo prácticamente de manera digital y mucho más ahora con lo que está pasando con esta coyuntura actual. Entonces, es importante implementar en nuestras campañas de mercadeo el email marketing digital.
pues porque así también vamos a poder saber cuál es la naturaleza de nuestras bases de datos, de nuestros contactos, saber si estamos segmentando bien nuestro contenido para los usuarios, saber si así vamos a poder llegar a más gente de la que podríamos llegar a alcanzar, y pues también porque nuestro contenido va a poder ser, se va a poder difundir mucho más rápido. Es importante tener claro que para toda campaña que se haga en email marketing es importante implementar la automatización, pues porque nos agiliza los procesos y también pues nos ayuda a ser mucho más efectivos y más eficaces en todo lo que hagamos. Entonces pues es muy importante tener en cuenta esto, y pues a la final que todas las campañas que hagamos, todo el esfuerzo que estamos haciendo en cualquier estrategia de mercadeo, en este caso de email marketing, debe ser medible, y pues lo vamos a medir a través de unas métricas específicas, y pues eso es lo que nos va realmente a llegar y a tener el éxito en lo que estamos haciendo. ¿No quiere agregar algo más? Sí, pues correo, pues electrónico es, María Paula me está poniendo micro, gracias. El correo electrónico, pues, ¿qué ha pasado? Es muy antiguo, pues no muy antiguo, pero sí es algo que se ha manejado desde hace muchos años, como les había dicho, 40 años, más de 40 años, y es algo que se sigue utilizando y que se va a seguir utilizando más porque ahora estamos entrando en una era digital más extensa y las circunstancias nos lo están permitiendo. Entonces, pues es algo que las empresas deberíamos seguir teniendo en cuenta, obviamente manejándolo con el cambio de estrategias que se van haciendo de acuerdo pues a la evolución. Y pues nada, pues es muy importante la verdad, y el proceso de automatización, como dice María Paula, nos ayuda demasiado a agilizar todos estos procesos, porque imagínense todo lo que yo les expliqué en cuanto a lo del embudo y las reglas, hacerlo manualmente, nos quedaríamos toda una vida terminando esos correos y enviando esos correos. Entonces pues nos agiliza verdaderamente tiempo y nos ayuda en el crecimiento de ventas empresarial. Muchísimas gracias por estar presentes en nuestra conferencia, espero que les haya gustado y les dejo pues con Andrés, si quiere hablar algo. Cata, María Paula, muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación. Yo creo que se hizo un muy buen resumen de lo que pues estamos necesitando ahora a nivel de email marketing. Yo quiero resumir un par de puntos pues sobre lo que hablamos. Primero, que esta es una nueva versión, por llamarlo de alguna forma, de mercadeo a través de correo electrónico. Esto es muy fácil compararlo con o asociarlo con spam, con estos clientes que nos envían y nos envían y nos envían correos y llega spam, pero por el otro lado, con estas herramientas, con estos procesos, con una correcta estrategia de mercadeo y con una automatización de estos flujos, pues vamos a poder tener un contacto a través de correo electrónico muy efectivo. Hoy les mostramos pues una de las herramientas que utilizamos nosotros internamente en Sumato y que también distribuimos. Nosotros trabajamos con Salesforce y específicamente una herramienta que se llama Pardot, que se encarga pues de toda esta publicación, creación de contenido, la creación de los landing page, de los formularios, de todas esas piezas gráficas que intervienen en el proceso de email marketing, porque recordemos que enviar el contenido, enviar el correo es solamente la primera parte. Lo que realmente importa cuando yo estoy hablando de email marketing es tener una herramienta que me permita tener la trazabilidad de qué es lo que está pasando con esos correos electrónicos. Están llegando, los usuarios está sencillamente rebotando, quiere decir que el usuario ya no existe, que esa base de datos que teníamos, esa generación de leads que teníamos inicialmente y esos contactos, pues no están depurados. Creo que con eso voy a responder una de las preguntas que nos han hecho por acá es cuando hablo yo de correo saludable, ¿qué quiere decir? Pues esencialmente que yo tengo un lead
con contacto, correo, con datos reales para poder tener una comunicación real con ese lead. Entonces, estas herramientas nos permiten primero depurar la base de datos. El primer proceso a nivel de email marketing siempre es la depuración de las bases de datos, donde mucha gente habla de tengo 50,000, 100,000, pues nosotros también lo hemos hecho. Nosotros enviamos cerca de 100,000 correos a la semana sin que lleguen en spam a través de esta herramienta, donde tenemos trazabilidad de quién rebota, quién cambia de trabajo, que eso es muy, muy normal. Hay una rotación. En estos días nos ha rebotado una cantidad de correos, quiere decir que esas personas ya no están trabajando en esa compañía. Entonces ahí estamos perdiendo esa comunicación, y lo que permite en la primera fase de esto es la depuración de nuestras bases de datos. Cuando ya depuramos las bases de datos, pasamos a la segunda fase, que es la calibración de ese lead. Entonces es completamente normal que lo que nosotros estemos enviando en esta primera fase, pues va a llegar a todas las audiencias, y ahí empieza el proceso de depuración. Entonces, Catalina estaba hablando en algún momento de la segmentación, de la creación de listas. Ahí es cuando empezamos a unificar contenido específico y personalizado para un cliente de alguna industria, de alguna empresa particular. Si yo le envío todo a todos, pues lo único que voy a hacer es garantizar que nos envíen al correo de spam. Y es completamente válido, pues sencillamente que haya gente que no tenga interés, o sencillamente pues no es una persona que podamos calificar. O sea, no es una persona que tenga poder de decisión, de compra, de acceso, o no tenga pues conocimiento sobre el tema que estemos hablando. Eso nos va a pasar a todos. Entonces, gracias a estas herramientas, este proceso se puede automatizar. Entonces, ahí como para cerrar la idea de esto, yo creo que el concepto clave de todo esto que habló María Paula y Catalina es entender que sí o sí necesitamos herramientas que nos ayuden con este proceso de automatización a nivel de mercadeo digital. Email marketing es solamente un componente de toda la estrategia de mercado digital. Vamos a continuar con estos webcasts exclusivos de este contenido digital, donde vamos a hablar de social listening, de captura de sentimiento dentro de redes sociales, cómo hacer una generación de leads de redes sociales, cómo diferenciar el contenido de cada red social. El contenido y las audiencias son completamente diferentes en las redes sociales, y cómo todo se empieza a integrar, cómo esas redes sociales dependen sí o sí de un buen correo, de un seguimiento y de un flujo de automatización, como el que mostraba Catalina al final, donde había un flujo de sí y no, sí y no. Si contesta, le puedo enviar algo; si no contesta, le puedo volver a enviar la información. Lo que se busca acá en esta primera fase, y recordemos que mercadeo es el primer punto para la generación de demanda, que esto va a aterrizar en el equipo de venta. Entonces, todo esto que está haciendo mercadeo con estas herramientas y con estos procesos de automatización, sencillamente el objetivo de esto es tener contacto con nuevos clientes, poder presentar portafolio, y que la gente pues sencillamente nos conozca, para que esta información le llegue al equipo de ventas con lo que nosotros llamamos un lead calificado. Entonces ahí ya vamos a hablar de indicadores de conversión. Vamos a empezar a elevar el nivel de complejidad de este contenido, orientado solo y a una única cosa, que es ventas. Entonces, con esto, pues queremos seguir hablando de esto. Yo creo que este es un tema pues, demasiado extenso, que como se dan cuenta, a todos nos apasiona acá internamente en Sumato, y nos gusta
hablar muchísimo, muchísimo de esto. Los invitamos a que nos acompañen en toda esta serie de webcast que estamos haciendo. Estamos haciendo 2 por semana, uno un poco más técnico, uno un poco más de negocio, pero la idea es que puedan tener acceso a nuevas tendencias, a nuevos indicadores de gestión, a nuevas herramientas, soluciones y pues obviamente que estén acompañados de nosotros como aliado estratégico de consultoría para ayudarlos a implementar este tipo de soluciones. Vamos a continuar leyendo algunas preguntas del panel de Q&A. Si alguien tiene alguna pregunta más, la puede escribir ahí en el panel de Q&A y con eso pues vamos a dar por terminada la sesión del día de hoy. De nuevo, María Paula, muchísimas gracias. Catalina, muchísimas gracias. Una excelente presentación y nos vemos en una nueva oportunidad. Muchas gracias. Bueno, pues yo aquí estoy viendo una pregunta que nos dice, ¿cuál es el mejor momento del día o semana para enviar los correos de marketing? Bueno, yo aquí puedo responder, es que de acuerdo pues a lo que habló María Paula, con las métricas y con las clics que se han dado, uno puede determinar, eso es muy subjetivo de acuerdo a la empresa y de acuerdo al público objetivo pues que se tiene en mente. Algo sí pues muy claro es que los viernes en la tarde sí es un poco complicado pues enviar estos correos electrónicos a empresas y lo mismo los lunes en la mañana. Pero pues eso es muy dependiendo de la empresa, del objetivo y de las métricas que arrojarían estas plataformas. Otra pregunta que nos dicen, ¿cuáles son las plataformas de automatización recomendadas? Bueno, pues Andrés, no sé, Bueno, nosotros manejamos Pardot. sí, pues nosotros tenemos como una herramienta, es como la más grande del mercado, la más robusta, pero aquí es donde empieza el proceso de consultoría a tomar sentido. Es que no necesariamente yo necesito siempre una herramienta tan robusta o tan compleja para tener mi primer acercamiento a marketing digital o a email marketing. Entonces, lo que nosotros hacemos con los clientes, en lo que nosotros realmente los apoyamos, es en entender qué es lo que hacen ustedes como clientes, cuál es su core de negocio y con eso, después de ese diagnóstico, pues ahí sí sugerimos algún tipo de herramientas. Hay algunas gratuitas, hay algunas donde podemos empezar desde $50 mensuales hasta pues ya llegar a una solución pues como Pardot, que esto cuesta $20,000, es esta solución. Pero aquí lo interesante es cómo podemos nosotros entender realmente qué es lo que ustedes necesitan para empezar a hacer las famosas micropruebas, que de esto hemos hablado en sesiones anteriores. Es hasta que ustedes no estén completamente seguros de cuál es su audiencia, cuáles son los productos, los servicios que se están ofreciendo, cuáles son las redes sociales que les aportan, hasta que no conozcamos la audiencia real de ustedes, pues hacer grandes inversiones a través de herramientas y estos procesos de consultoría tan sofisticados, creo que especialmente para pequeña y mediana empresa, yo creo que ahí fallamos mucho porque lo que hacemos es sencillamente complicar al cliente con una cantidad de procesos pues, que no están acostumbrados y que pues, no tienen la infraestructura de la operación para pues, soportar todo esto. Entonces, aquí lo importante es un abanico. Yo sé que estas respuestas a veces no les gustan mucho, pero en consultoría siempre la respuesta nuestra es depende, depende. Y siempre hay que hacer un análisis, siempre hay que hacer algún levantamiento de información muy puntual de qué es lo que ustedes como cliente tienen y cómo los podemos ayudar a buscar la mejor solución para lo que están haciendo. Eh, con la pregunta anterior que estaba respondiendo Catalina, lo primero es conocer la audiencia. Eso es lo principal. O sea, conociendo la audiencia, el segmento, el nicho, la tribu de ustedes, podemos entender cuáles son las redes sociales, cuáles son los horarios específicos en los que hay unas matrices que van cambiando. Recordemos que esto es muy, muy dinámico. Esto no es estático, sino que esto está cambiando de un día para otro.
el proceso de evolución y de cambio específicamente durante los últimos 3 meses es una medición casi que a minuto de cómo están cambiando. Cualquier noticia, cualquier movimiento a nivel de redes sociales con una noticia alrededor de COVID, por ejemplo, nos requiere cambiar toda la estrategia en el mismo momento, actualizar contenido. Es un tema muy dinámico. Y el ejemplo más sencillo es una página web, ¿no? Si usted monta una página web y no tiene ningún cambio, pues la gente va a entrar y se va a aburrir y no va a poder interactuar y tener un portal para comunicación fluida con el cliente. Si ustedes ven las redes sociales de los grandes, 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 cambian todos los días están generando contenido, todos los días tienen algo nuevo que está asociado al portafolio de servicio normal de algún cliente, asociado con la actualidad. ¿Qué es lo que está pasando? El ejemplo es esta presentación. Estas herramientas de email marketing existen hace mucho. Obviamente, esto ya es muy sofisticado y tiene una cantidad de características nuevas, pero acá lo interesante es cómo hoy, con la situación que estamos, vamos a hablar siempre de trabajo remoto, de automatización, de crecer a un segmento mucho más grande, de contactar a los usuarios. Ya no los podemos contactar en la oficina, no los podemos contactar, ya no podemos invitar a almorzar a los clientes a tomarnos un café para hablar de nuestro portafolio. Tenemos que contactarlos por teléfonos, por correo electrónico, por ese famoso mensaje de texto, por ese texto enriquecido, por el HTML, por todas estas características que comentó María Paula Catalina en este momento. Entonces, este es como el resumen de lo que queremos mostrarles, pues sencillamente que se sientan apoyados por nosotros. Si tienen alguna pregunta muy puntual sobre algún proyecto, sobre algo, los podemos apoyar con eso. Y como siempre, entender específicamente cuál es la mejor solución para ustedes. No sé si tenemos alguna pregunta más. Pues me informan que hay unas preguntas en nuestro live de YouTube, me parecen Ah, ok. importantes. Bueno, es una que es acerca del CAN Spam. Como nombre, pues uno tiene 10 días hábiles después de la solicitud de darse de baja, pues para eliminar esos contactos. Entonces están las normas CAN Spam 2003 para, pues si quieren más información acerca de eso, ahí las pueden encontrar. Pues es indispensable pues para evitar tipos de multa, ¿no? Y otra pregunta que nos hacen es acerca de cómo saber los datos que se necesitan para tener una buena base de datos. Entonces, pues primero correo electrónico, el nombre, teléfono podría ser, empresa, y ya pues los otros datos serían muy adicionales como dirección, ciudad y demás. Pero entonces pues eso es fundamental para tener una buena base de datos y ya pues para poder ir pasando. O sea, entre el proceso de correo electrónico, ejemplo, tú puedes enviar un ebook, quieres descargar este ebook, regálanos tu correo electrónico. La persona regala su correo electrónico gracias al ebook. Después, vimos que viste tu ebook, ¿quieres estos cursos? Las personas interesadas se van a inscribir. Bueno, regálanos tu teléfono o la empresa en la que trabajas. Entonces, así poco a poco uno va organizando su base de datos. Entonces, pues son cositas pues necesarias y fundamentales para la creación de correos electrónicos y bases de datos. Sí, correcto. Aquí estoy viendo la pregunta de YouTube. Yo creo que pues, los primeros campos o atributos que yo necesito en un formulario, pues obviamente son los de contacto, que son súper estándar de cada, pues, de todas las industrias, ¿no? Como dirección, teléfono, lo que está hablando Cata. Pero acá es importante que, de acuerdo a lo que ustedes necesiten, de acuerdo al negocio de cada uno, pueden agregar algunos pues, campos personalizados. Y aquí la idea es buscar un equilibrio entre los datos suficientes para poder calificar muy bien a ese cliente. ¿M? Y por el otro lado, pues que ese formulario no vaya a ser tan extenso pues para que no vaya a aburrir al usuario y que el usuario
no le dé pereza llenar los 50. Yo he visto formularios de 50 campos, eso es una encuesta, es un examen, ¿no? Es como muchísimos datos. Entonces aquí lo interesante es siempre conocer la audiencia, cuál es tu público, cuál es la gente, cuáles son el tipo de empresas a la que tienes que llegar. Si hay empresas, por ejemplo, que solo atienden sector gobierno, pues debe existir, para darle solamente un ejemplo, pues debe existir un filtro, pues que estamos hablando solamente con personas o con empresas de gobierno, filtrar el tipo de empresas, porque si no, pues toda esta información le va a llegar a otro tipo pues, de empresas que por más que les guste, por más que les encante, pues nunca van a llegar a realizar una compra. No va a ser una compra efectiva. Y por el otro lado, el tema de Avias Data, sobre la regulación que hablaba Catalina, cualquier generador de correos debe tener esa opción para eliminar la suscripción. Todas las herramientas de mail masivo tienen esa opción. Si lo hacen de forma manual, recuerden que primero, pues técnicamente tiene unas restricciones. Si ustedes envían más de 500 correos diarios, van a estar pues automáticamente en listas negras y los van a reportar como spam. Y por el otro lado, pues cuando ya utilizamos herramientas sofisticadas para mail masivo, donde la única limitante es cuánto dinero queremos invertirle para hacer estos correos masivos, pues ahí estamos obligados. Tenemos 10 días, ¿no, Catalina? Son 10 días según la regulación para eliminarlos de las bases de datos. Y aquí es donde el área comercial y el área de mercadeo tienen que estar muy sincronizadas, porque si yo envío algo a una empresa que yo la tengo definida como cliente estratégico y es una de esas empresas que definitivamente la necesito dentro de mis clientes y es una apuesta a largo plazo, pues si la gente se elimina de esas listas, pues efectivamente no lo puedo seguir contactando por ese medio, pero pues yo no puedo borrar o eliminar o sacar de mi lista de prospectos, sacar ese cliente. Sencillamente tengo que reestructurar la estrategia y tengo que definir contenido de valor para para que lo que yo le estoy enviando a esa persona sea realmente atractivo. Piensen ustedes en los hábitos de compra normal de ustedes. No hablemos de empresas, sino del hábito de consumo que puedan tener ustedes cuando compran cosas personales. Si ustedes compran, no sé, zapatos, bolsos de alguna marca específica, pues a ustedes les interesa muchísimo que les llegue información y les llegue esos cupones y les lleguen esos descuentos de esa información. Pero si a un hombre, no sé, o a mí personalmente me llega una publicidad o un bono de descuento para comprar tacones y zapatos de tacón y eso, pues creo que no, pues yo no soy el indicado para ese correo masivo. Entonces, pues con esto queda claro el tema de habeas data, de regulación. Hay que ser lo suficientemente agresivo en la penetración de mercado, porque lo que nos permiten estas herramientas es abarcar una audiencia muchísimo más grande y tenemos que crecer en audiencia. Eso es importante, pero también por el otro lado buscar un balance para que no asfixiemos a nuestros usuarios y a nuestros clientes con información. Todo esto depende del contenido de valor que se generen. O sea, recuerden que esto no es solamente la herramienta, no es solamente crear la frecuencia, no es solamente crear la plantilla, es cuál es el contenido de valor y ese diferenciador que yo estoy dando como empresa. Hay casos de éxito de todos los sabores y colores que los podemos revisar cuando ustedes pues quieran, pero aquí lo interesante es que en estos casos de éxitos hay unas personas que envían masivos todos los días, a veces hasta 2, 3 correos diarios, pero es contenido de valor.
y es contenido que todos los días los leemos, es contenido que todos los días abrimos ese correo, todos los días estamos en contacto, todos los días nos conectamos a esos webcasts, porque ellos identificaron que uno definitivamente es la audiencia de ellos, que el contenido es impecable, está muy bien hecho, muy bien estructurado y pues sencillamente pues todas las personas van a estar felices de recibir esa información. ¿Listo? Creo que no tenemos más preguntas. Para finalizar, pues los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí en la presentación están pues, los links a todas nuestras redes sociales. Si quieren ver el video y la presentación completa, pues ya la pueden consultar en YouTube. Ahí queda la grabación y ahí están pues todos los contenidos que hemos generado durante estos días. Si quieren escuchar solamente el audio, en las noches mientras están trabajando y quieren escuchar un poco, está disponible podcast en Apple y en Spotify. En LinkedIn, nuestras dos unidades de negocio, Sumato Group para clientes corporativos, con contenido, herramientas y soluciones un poco más complejas, más estructuradas. Y nuestro foco de negocio durante el último año, nuestra estrategia fuerte es Sumato Cloud, donde sencillamente nosotros potencializamos y desarrollamos ese potencial que tienen todas las pequeñas y medianas empresas, donde lo que intentamos es darles el espacio, habilitar todas las pequeñas y medianas empresas con herramientas corporativas, pero a un costo pues muy fácil de adquirir. Con esto creo que terminamos. De nuevo, María Paula, Catalina, muchísimas gracias. Excelente presentación. Gracias a todos los que nos acompañaron en la sesión y nos vemos en una nueva oportunidad. Muchas gracias a todos. Gracias.